never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Podcast El Motín de la Trucha, capítulo 5. Bueno, Blas, después de un año, yo diría que un año justo, estamos con nuestro quinto capítulo. Ahí es nada, ¿eh? Oye, me parece mucho 5, seguro que es el quinto. Es el quinto, ¿es el quinto o es el cuarto? No, perdón, es el cuarto. Eso te iba a decir. Vale, pues Pero oye, pero tampoco está mal, ¿eh? Es que con toda la postproducción que tiene esto, sí. sabes, que no se hace de un día para otro. 5 me parecía demasiado. Claro, pero además fíjate que yo creo que nos motivamos en cada año. Porque el año pasado creo que, si no recuerdo mal, lo hicimos también sobre el día 10 de enero, 5 de enero, por ahí. Y este año lo hemos hecho el día... ¿Qué día es hoy? ¿Hemos dicho? ¿O es día 18 de enero? ¿Qué día es hoy? Bueno, mira, 17. hay producciones menores como, por ejemplo, La Casa del Dragón, de Juego de Tronos, que tarda 2 años. Nosotros que tenemos mucho más extras, Mucho más. Decorados, tal y cual. Fíjate, un año solo. Y luego todo lo que es todo el tema de recuperar información, ¿sabes? Recuperar información y todo esto, eso lleva tiempo. O sea que... Sí, a mí me tienen los fans loco. Sí, y lo entiendo. Pero si quieren productos de calidad, tenemos que hacerlo así. Te digo una cosa, Blas. Tírame. ¿Sabes cuánto? Porque este podcast está monetizando, ¿vale? O sea, no quiero engañar a nadie, pero con esto tú y yo estamos ganando dinero. ¿Sabes cuánto dinero llevamos en el último año ganado? Sorpréndeme. 4 céntimos de euro. ¿Qué te parece? De los cuales 2 son míos, entiendo. Sí, por supuesto. Son todos. Pues... Sí. O sea que... Eso ya lo tienes. Eso ya está. A ver, esto lo invertimos en Bucarest y ojo, ojo, barro. Yo te digo una cosa. Yo creo que todo lo que ganemos aquí va a ir directito a criptos. Así empezaron los Beatles y mira cómo acabó John Lennon. Sí, no, totalmente. Oye, una cosa, muy relacionado con el tema económico está la carrera que estudies. Eso lo sabes, ¿no? Pues sí. Bueno, yo tengo mis teorías por esto, pero bueno, cuéntame. Bueno, bien, es únicamente una forma de entrar en el tema, pero luego me cuentas tus teorías. Entonces, si eliges una carrera u otra, pues posiblemente te tendrás unos ingresos u otros. Es verdad que actualmente están surgiendo un montón de nuevos trabajos, se están eliminando otros, pero bueno, hay una cierta relación, ¿no? Y la carrera que elijas está muy relacionada con otra cosa, ¿no? ¿Con qué cosa está muy relacionada la carrera que elijamos? Pues supongo que me vas a decir que está relacionada con si es una carrera de ciencias o una carrera de letras. Eso es. Y entonces, chicos y chicas, el tema que vamos a tratar hoy precisamente es este, ¿no, Blas? Que lo propusiste tú. Somos las ciencias y las letras, ¿no? Las diferencias Sí. y todo lo que queramos. De todas formas, en el tema económico tampoco te creas que estoy yo muy convencido de que tenga tanto que ver, porque hay carreras de letras como por ejemplo abogado, bueno, te iba a decir abogado, que luego puedes ser político y luego robar todo lo que quieras. Sí. Lo que pasa es que ahora mismo, como puedes ser político siendo cualquier cosa que quieras, o sea... No sé, estoy totalmente de acuerdo. O, por ejemplo, tener gente de letras que gana muchísimo dinero. Hablamos, por ejemplo, actores, ¿no? Siempre y cuando se le llame letras. Generalmente se están más vinculadas, ¿no? Al ámbito de las letras, y un actor de éxito gana muchísimo dinero. O ahora, por ejemplo, todo el mundo de la comunicación, ¿no? De streamers tal, no sé si se le podría denominar de letras, pero siempre es verdad que lo que es todo el tema ¿no? De comunicar, de crear contenido, ha estado más relacionado con el mundo de las letras. Pero yo creo que hablamos de medias, ¿no? O sea, son medias. Es decir, la gente de media, si estudia ingeniería informática o teleco, ¿cuánto gana la media y cuánto gana la media de actores? La mayor parte de la media de actores generalmente hasta no puede vivir de eso. Ya, bueno, y luego es que es muy relativo este tema, porque por ejemplo yo casi todo el mundo que conozco que ha estudiado ciencias se dedica a programar y tienen los días contados con el tema de ChatGPT, ¿sabes? Absolutamente, ese es otro melón cojonudísimo. Pero, Blas, hoy, además el tema lo has propuesto tú, ¿por qué propusiste el tema de ciencias y de letras? ¿Qué querías que comentáramos? ¿Qué hablamos de este tema? Bueno, pues más que nada porque yo personalmente estaba convencido de que el tema
de las ciencias era donde estaba el meollo de la cuestión para entender pues el mundo que te rodea, ¿sabes? Sí. Y he tenido en los últimos años un cambio radical de manera de ver las cosas. Creo que estudiar ciencias te puede dar un punto de vista sobre ciertas cosas como más analítico y creo que es súper necesario, pero he cambiado de opinión y creo que el meollo está en las letras. Creo que si quieres enterarte de qué va la vida, tienes que estudiar De humanidades hecho, más que de letras. hecho, yo no puedo estar más de acuerdo. De hecho, que incluso hace unos años hablábamos mucho tú y yo de esto y estábamos en posiciones antagónicas de la que estás demostrando hoy. Yo defendía las letras, también viniendo de las ciencias, ¿eh? Y tú te defendías más las ciencias. Entonces creo que al fin y al cabo nos pasa a nosotros, pero no solo a nosotros. Tú conoces también bueno, claro que lo conoces, tú me lo enseñaste a Santa Olaya, ¿no? Youtuber físico, que es muy famoso en internet. Él Sí. está teniendo un poco también este proceso parecido. O sea, él es físico, más creo que es físico ingeniero y doctor en física y trabajó en el CERN, ¿no? Si no recuerdo mal, en el acelerador de partículas. Sí, creo que estudió Teleco. Era ingeniero de Teleco y hizo físicas luego, me parece. Fíjate. Y él ahora está estudiando humanidades, si no recuerdo mal. O sea que también. Y él dice que le da mucha importancia, que hace tiempo no le daba ninguna importancia a las letras y sin embargo ahora mismo se ha dado cuenta de que son al menos parte importante del conocimiento. Sí, de todas formas, el tema este de ser radical de las ciencias, radical de los números, es una cosa reciente. Porque si te pones a estudiar la historia de los grandes científicos del pasado, casi todos eran filósofos. El itinerario normal era filosofía, matemáticas. De gente como Bertrand Russell, o por ejemplo, Wittgenstein era ingeniero antes de hacerse filósofo. Sí, O- sí, de que- hecho, un tema que quería hablar cuando tú trajiste el tema, porque a mí es algo que de alguna forma siempre me ha parecido una división un tanto o sea, es importante diferenciar las ciencias de las letras, porque sí que creo que son, digamos, como formas del pensamiento distintas de alguna forma. Tú lo has dicho anteriormente, ¿no? Una es más analítica y la otra, no sé cómo denominarla, no sé si es una visión a lo mejor más global, una a vista de pájaro, no sé cómo denominarla, pero son formas de acercarnos a la realidad distintas, ¿no? Y es verdad que hay gente que tiene una mayor facilidad para acercarse a la realidad de una forma y gente de otra. Lo que me parece que a veces el diferenciar el conocimiento en ciencias y letras lo que hace es separarnos, ¿no? No es decir, no, o sea, no utilizar lo bueno que tiene un conocimiento, lo bueno que tiene otro, sino que muchas veces yo escucho aquello de, no, es que yo soy de letras, como diciendo que no son capaces de hacer ni lo más sencillo de ciencias. Y gente que dice, yo soy de ciencias, que también es como un escudo para no tampoco hacer nada de letras, ¿no? Y yo creo que ahí es donde viene el problema. ¿Tú qué opinas? Sí, a ver, yo estoy convencido de que es una cuestión de entrenamiento, de que cualquier persona es capaz de tener un nivel alto en letras, en ciencias, en música, en casi cualquier deporte, bueno, un nivel medio alto me Sí, refiero, sí, sí. tampoco ser Usain Bolt, pero muchas veces es que tú simplemente haces las cosas que se te dan bien porque las has hecho anteriormente y tienes una cierta práctica, Yo de ¿sabes? aquí no estoy del todo de Pero acuerdo, realmente... del todo de acuerdo por una cuestión. Este año, tú sí lo sabes, he hecho mi TFM, mi trabajo fin de máster en educación. Y lo he hecho sobre inteligencia, sobre un tipo de inteligencia muy concreto que es la inteligencia espiritual, que un día si quieres hablamos del asunto, ¿no? Joder. Sí, es un tema un poco espeso. Suena a inteligencia chamánica. Sí, suena un poco, pero nada más lejano de la realidad, y lo que intento explicar yo en mi TFM. No, pero bueno, a lo que te comento. Entonces, he leído mucho sobre la teoría actualmente más en vigencia, que es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? Gardner dice, a diferencia de una visión clásica, antes se pensaba que la inteligencia era como unitaria, ¿no? Y entonces, ¿qué significa unitaria? Que si tú eres un tipo inteligente, vas a hacer igual una integral que vas a hacer igual un soneto, por ejemplo. O sea, da igual lo que hagas, que si eres una persona inteligente, vas a hacerlo igual, ¿no? Las últimas investigaciones parecen apuntar que no es así, que hay una serie de inteligencias múltiples, todavía no se sabe determinar cuántas son. Gardner primero creo que habla de 7, luego más tarde habló de 8. Y entonces lo que dice es que todas las personas tenemos una afinidad, o sea, tenemos inteligencias concretas, ¿vale? Y esto de alguna forma creo que rompe un poco con la visión esta de que todos somos buenos para todo, ¿vale? Es decir, tú... Sí, a ver, yo no quiero decir que todo el mundo pueda ser excelente en todo, pero que puedas tener un nivel suficiente. Tú dices, no, se me dan muy mal los idiomas. Pues yo estoy seguro de que eres capaz de aprender un idioma. Cualquier persona normal es capaz de aprender un idioma. Lo que pasa es que hay gente que lo aprenderá en un mes y gente que lo aprenderá en 10 Sí, años. sí, sí. ¿Sabes?
Pero que si tú te pones muy burro, Sí. al final... No, ahí estoy de acuerdo. Pero bueno, que Estoy de sí. acuerdo, es lo que quería decir. O sea, por una parte, digamos que este tipo de teorías lo que nos dicen, que es que lo que tú comentabas también, ¿no? La excelencia está reservada para unos pocos, en muchos campos, ¿no? Ahora bien, digamos que defenderse, tener una vida de una persona mediana, podemos hacerlo prácticamente en cualquier disciplina, ¿no? Y yo creo que es verdad. O sea, es decir, creo que una persona, si tiene una instrucción buena, puede escribir más o menos bien. No será Cervantes, pero puede escribir para hacerse entender, ¿no? Lo que decimos. Y una persona que es instruida en las matemáticas de la misma forma, para tener una vida normal y hacer sus sumas, multiplicaciones y divisiones, también le llega. Enviar cohetes a la luna a lo mejor no, pero lo que es una matemática básica sí que puede hacerlo, ¿no? Sí, bueno, matemática básica y a ver, hacer matrices, incluso las derivadas. Derivadas es aprender de memoria una tabla. O sea, es que realmente lo que pasa es que el problema de las ciencias es que la gente se descuelga durante la ESO y el bachillerato y ya los pierdes. Pero en cuanto a complejidad, es que las matemáticas de bachillerato no tienen más complejidad que hacer un sudoku. Claro, ¿Sabes? totalmente de acuerdo. Aquí entramos ya en otro tema, ¿no? Que yo siempre, más creo que lo hemos hablado juntos, ¿no? Creo que las matemáticas de bachillerato, al menos como yo las entendí, que a lo mejor mi problema está en que yo no las entendí, ¿no? Pero las matemáticas hasta COU, en mi caso COU, yo soy de los ya old school, era más que nada aprender métodos concretos, ¿no? O sea, lo que aprendíamos era como tú has dicho, un sudoku. O sea, yo aprendía a hacer una derivada, una integral. Ahora bien, no tenía ni idea para qué la hacía. No sé qué estaba haciendo, ¿vale? Pero, pero hacía integrales y derivadas como churros. Tiene un problema muy gordo que es que si tú durante son procesos un poquito largos a veces, entonces si cuando el profesor está en la pizarra escribiendo hay uno de los pasos que tú estás pintando monas y no lo Sí. pillas, sobre todo ahora que tienes YouTube, pues que le puedes dar a pausa, volver y tal, pues te puede salvar si tienes interés, pero antes el que se quedaba descolgado en una clase ya no recuperaba en la vida. O sea, a lo mejor por estar media hora despistado Sí. en cuarto de la ESO, bueno, o en BUP, ya era tu fracaso matemático Total, y completo. qué sensación más horrible cuando veas que la gente, ya que estabas totalmente perdido, una clase de esas que estabas horriblemente perdido, y ves que otros compañeros tuyos daban respuestas. No sé si te pasaba eso. Y digo, pero qué Sí, mierda sí, estoy dices diciendo. que no me pregunte. Sí. Dices, por favor, que no me pregunte. Sí, sí, sí. Pero a lo que te voy, Sí. que no es un tema de complejidad, es un tema de enseñanza y de medios, porque ya te digo, con los medios que hay ahora, tú te coges un profesor de estos online de matemáticas y sigues una clase completa de cualquier tema y vamos, es que ya te digo yo que cualquier persona es capaz de seguirla y entenderla sin ningún No, problema. yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que quiero decir con el tema este, bueno, al fin y al cabo es donde pongamos el listón, ¿no? Pues es decir, yo creo que lo que digo, que una matemática para el día a día todo el mundo es capaz, ¿no? Para ti el día a día a lo mejor pones el listón más alto, ¿no? Que a lo mejor sería en las matemáticas de COU. El día a día, el que uso yo, y yo fíjate que me dedico a temas de estadística y análisis de datos, ¿no? Que al fin y al cabo podría parecer que utilizo unas matemáticas más avanzadas, pero en última instancia son operaciones muy sencillas las que yo uso. Sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y poco más. O sea, es decir, yo no he utilizado una derivada en mi vida profesional en mi vida. No, claro, claro, claro. Sí. Ni yo, ni pienso Sí. utilizarla. Pues te digo, ¿no? Y con eso, cualquier persona más o menos normal, ya que digo que no se dedique ya de una forma un poco más, bueno, pues más especialista, ¿no? Como un ingeniero, un matemático o algo así, pues hace desempeña una vida perfectamente normal. Y esas matemáticas sí son sencillas, ¿no? Y esas matemáticas es accesible para todo el mundo. Pero con letras te ocurre igual. Es decir, con letras, pongamos también el ejemplo paradigmático, que es escribir, ¿no? Y leer. Yo creo que todo el mundo es capaz de hacerlo. Que con una instrucción medianamente normal, como la se puede tener en cualquier país civilizado, ¿no? Sí. Y Por lo visto está ahora mismo se está incrementando mucho el nivel de disléxicos. No sé si lo has oído todo esto. no, Y está bajando mucho la compresión lectora también por el tema de no sé si de los móviles o yo qué sé, tío. pero aquí habría dos Tío, cuestiones claramente diferenciadas, ¿no? O sea, es decir, porque digo, más estoy muy sensibilizado con el asunto porque por el máster que he realizado, ¿no? De educación. Y la dislexia, claro, ya entramos en el ámbito de la enfermedad, o, bueno, no sé si enfermedad, o al menos una dificultad del lenguaje, perdón, del aprendizaje, por llamarlo de alguna forma. Pero esto, digamos que no, que viene más determinado, yo creo, por unas cuestiones, no sé si llamarlo incluso biológicas, ¿no? Y luego está otra cosa, la comprensión lectora, que sí que puede venir determinada en parte por dislexia, pero también en parte a lo mejor porque estamos, digamos, trabajando peor, ¿no? Se lee menos, se escribe menos, ¿no? Posiblemente vaya por ahí el tema. pues sí. Pero bueno, al meollo de la cuestión.
si tú quieres encontrar, digamos, una verdad en tu vida o saber o aprender cosas importantes del mundo, ¿tú qué crees que tienes que estudiar? ¿Dónde crees que vas a encontrar las cosas más útiles? Uf, es que has tocado dos temas complicados, porque por una parte primero has empezado por las cosas más importantes y luego las cuestiones más útiles, y no es necesariamente lo mismo. De hecho, yo te diría que las cosas más importantes te lo daría, y por dividirlo de una forma fácil el mundo, me darían las letras, y las más útiles las ciencias. Pero ¿tú crees que se puede tener una visión más o menos aceptable del mundo solo con una de las dos? No, no, yo O... creo que no. O sea, es decir, creo que te convierte posiblemente en un completo imbécil. Cualquiera de las dos formas, ¿no? Es decir, creo que ser una persona únicamente que se dedica a las ciencias, y todos conocemos, ¿no? Más es la imagen paradigmática del friki, ¿no? Que únicamente ve el número como Matrix, ¿no? Con números y tal. Pero si no entiende un lenguaje mínimo, es una persona un poco rara, ¿no? Y sí, también puede ocurrir lo mismo al revés, una persona que está siempre, digamos, de alguna forma ensimismada, como por ejemplo es la figura del filósofo, ¿no? Que está en las nubes, como se dice vulgarmente, pero no baja al terreno, también se le ve raro, ¿no? Por lo cual yo creo, y va a ser mi tesis, que realmente hacen falta las dos para tener una vida un poco normal. Sí. Además, yo creo que hay un efecto Dunning. ¿Te suena el efecto Dunning-Kruger? Me suena mucho, pero no sé por qué. Eh, es, Has hablado tú, creo, de él, pero no lo recuerdo bien. es el tema este de que cuando menos sabes de una cosa, más te crees que sabes. Es como todo el mundo sabe de política. Bueno, que de política y de fútbol, la verdad que la gente sabe bastante a base de verlo todo el día en la tele. Sí, Pero que tú cuando más estudias algo, más te das cuenta de tus carencias, ¿no? Entonces, totalmente de yo creo que acuerdo. eso nos pasa un poco a todos, que sobre todo cuando tú has completado, por ejemplo, una ingeniería súper complicada, eres ingeniero aeronáutico especializado en motores, que es la más Hmm. chunga. Y entonces, el haber terminado esa cosa tan complicada te da la sensación de que sabes también mucho de todo lo demás, de que tienes autoridad para opinar de todo lo demás. Y Absolutamente. de la, y de la otra manera, alguien que, pues yo que sé, que es abogado del Estado, Ujú. que al final es una persona súper especializada en las leyes de un país, no sé si demás, también se cree que sabe, a lo mejor se pone a opinar de baterías de coches eléctricos, Totalmente de acuerdo. ¿sabes? Entonces yo creo que aquí el problema es darse cuenta de las carencias que tiene uno mismo, que Sí, yo creo que es lo más complicado. y de las limitaciones, ¿no? Quiero hacer un poquito de historia, ¿vale? Si quieres, que la hagamos y luego, vale, porque quiero llegar a un punto, ¿vale? Es decir, en este caso, cuando hablamos de ciencias y letras, me gusta mucho traer una frase que, sabes que era muy famosa y creo que estaba escrita en la Academia de Platón. Si no recuerdo mal, no sé si estaba escrita o la decían, creo que estaba escrita, sí, creo que estaba escrita en la entrada, ¿no? Que decía aquello de prohibido entrar a que no sepa geometría. ¿Vale? Me parece muy interesante, ¿no? Porque Platón, digamos que es el considerado, ¿no? Como una de las grandes mentes de la humanidad, y actualmente le podremos vincular a las letras, ¿no? Que digamos que en aquel momento era una división totalmente absurda. Él decía que había que conocer geometría para poder conocer filosofía. Fíjate qué importante es esto. Es decir, la Sí, vinculación, yo creo que al fin y al cabo hay una vinculación entre el saber, una vinculación fuerte. En este caso era muy, muy obvio, ¿no? Por ejemplo, bueno, cualquiera que esté un poco familiarizado con la teoría de las ideas de Platón, de alguna forma, incluso puede que estén inspiradas en la propia geometría, ¿no? Es decir, un triángulo equilátero perfecto, ¿no? Que es un poco lo que le viene a cabeza a Platón. La idea perfecta no la encontramos en la realidad, ¿no? Pero sabemos que existe un triángulo equilátero. Y por eso debe haber, según su teoría, ¿no? En un mundo suprasensible, etcétera. Y él quería llevar esa idea del triángulo equilátero propio de la geometría, lo quería llevar al ámbito el resto del saber, de un caballo, de una casa y tal, ¿no? Y por eso, fíjate, la vinculación de alguna forma, la invención de la teoría de las ideas estuvo fuertemente marcada por las matemáticas. Y luego tú y yo hemos hablado del tema también como Russell de alguna forma esto lo recupere todo el tema, ¿no? Por lo cual yo estoy muy, creo mucho en lo que dices tú. Yo creo que hace falta que tengamos, o sea, no encerrarnos a yo soy de letras o yo soy de ciencias, ¿no? Aunque luego tengamos cada uno una facilidad para cualquier ámbito del saber, sino que debemos de intentar en la medida de lo posible estar intentando aprender de las dos, ¿no? De ambos mundos, porque son dos formas diferentes de conocer, pero que compaginados nos puede ayudar muchísimo a entender la realidad. claro.
Y sobre todo también ser consciente de las limitaciones de los dos mundos, porque Claro. yo creo que ahora el gran problema, igual que creo que antes pasaba con la cultura de letras, que para ser culto había que ser de letras, ahora está pasando lo contrario, que mucha gente se cree que las ciencias tienen la verdad absoluta, cuando realmente, por ejemplo, en las matemáticas, el otro día estoy leyendo ahora sobre el Círculo de Viena y tal, Ajá. y el Círculo de Viena lo que intentó era hacer el pensamiento formal, convertir la filosofía en algo completamente formal, digamos, ¿no? Que por Lógico, eso ¿no? está eso es totalmente lógico, sin ambigüedades, ¿no? Querían quitarse la metafísica de tal. Y del medio. Y el otro día lo que leía es que no sé qué filósofo era, que acababa muy sorprendido de que al final en las matemáticas también se crearan bandos donde uno pensara una cosa y otro pensara otra. Te quiero decir que en algo que se supone que es lógica pura de blanco o negro, de verdad o no verdad, también al final había bandos con diferentes opiniones, ¿no? O sea, que no se sabía la verdad, básicamente. No Totalmente. sé si me he De explicado. hecho, tú me comentaste, ¿no? Que me dijiste que fue precisamente que ya ha salido en este podcast, no sé por qué tantas veces, pero ha salido mucho, como es Bertrand Russell, ¿no? Bertrand Russell intentó hacer como una especie de fundamentación de las matemáticas, si no recuerdo mal, y se dio cuenta de que no se podía, de que era básicamente de que es como una especie de invención, ¿no? La fundamentación de las matemáticas. Claro, de hecho, al final, o sea, lo hicieron, pero por consenso, que es lo gracioso de todo. Sí. O sea, el fundamento de ahora mismo de las matemáticas no es que alguien se puso a hacer el de teoría de conjuntos y luego los números reales tal y cual y lo cuadraron todo. No, no, dijeron, venga, vamos a inventarnos que esto es así por consenso, porque si no, no sale. ¿Sabes? O No, sea, la verdad que es interesantísimo. Y a mí me parece muy interesante Bertrand Russell, pero casi más interesante en este punto es su discípulo, que también tú lo has comentado, que es Wittgenstein. ¿Vale? Wittgenstein, bueno, de alguna forma es uno de los grandes filósofos del siglo XX. Y él, de hecho, de alguna forma fue el inspirador del Círculo de Viena. Algo muy interesante, ¿no? Entonces, él escribe el famoso libro el Tractatus lógico-filosófico, en el que, bueno, en mi caso yo intenté leer y para mí es un galimatías fantástico, muy complicado de entender. De hecho, en su tesis doctoral, cuando lo presentó en sociedad, estaba en el tribunal Bertrand Russell y él, no me acuerdo, había totalmente un filósofo muy importante y tenía Wittgenstein la convicción de que no lo entendía ninguno, ¿sabes? O sea, mola mucho hacer una tesis doctoral y decir por qué lo hizo público si es que no me estés entendiendo, ¿no? Y eso lo hizo Wittgenstein. Bueno, pues Wittgenstein de alguna forma tuvo esa primera tesis, lo que se denomina como la primera época de Wittgenstein, el primer Wittgenstein, en el que decía que realmente luego la cambia. primera únicamente podía ser dicho lo que era lógico de alguna manera, ¿no? Y por lo cual él le daba validez de alguna manera únicamente al ámbito de las ciencias o al lenguaje matemático, ¿no? Y luego hay una segunda fase, el segundo Wittgenstein, de hecho con una obra póstuma, en la que lo que hace es decir justo lo contrario, lo que dice que no únicamente existe el lenguaje, la comunicación o el lenguaje matemático, sino que existen muchos lenguajes distintos y le habla, por ejemplo, de toda una teoría del juego, de los diferentes juegos del lenguaje, algo también tremendamente interesante. Y de alguna forma construye también toda una serie de seguidores que están completamente en contra del Círculo de Viena. O sea, dos de los movimientos más importantes que se dan en el siglo XX están inspirados por la misma persona que es Wittgenstein. Es interesantísimo esto. Sí, de hecho, yo creo que el tema del Círculo de Viena, que fue la formalización del pensamiento, que ha sido lo que ha dado lugar a la informática luego, o sea, es muy importante, pero ha sido superado también, ¿no? Sí. Porque, o sea, está claro que el pensamiento lógico puro sirve para unas cosas, pero no te va a llevar a la verdad. Por ejemplo, Digamos. el primer Wittgenstein, por ejemplo, y nos estamos poniendo quizás muy intensos, pero bueno, digo, el primer Wittgenstein, por ejemplo, lo que decía es que únicamente podemos hablar con propiedad. Es decir, él decía alguna frase que se hizo muy famosa de lo que no podemos hablar, mejor callar, ¿no? Y él decía que únicamente podemos hablar en sentido estricto del ámbito matemático, ¿no? El ámbito de la lógica. Pero luego, posteriormente, como te digo, él decía que había, por ejemplo, que no podíamos decir impuridad casi nada del ámbito de la ética y del ámbito de la religión, ¿no? Y mucha gente creía que esto lo dijo como una destrucción de la religión y de la ética, pero nada más lejano de la realidad. Lo que él decía que tenía un valor importantísimo, pero que realmente desde la lógica, es decir, desde el pensamiento humano, nada se puede decir, lo que es profundamente místico. O sea, realmente yo digo que es un Ya, personaje tremendamente interesante y digamos que de alguna forma esto parte
por resumirlo y por hacerlo sencillo, aunque cometamos un montón de errores, ¿no? Él parte de las ciencias, pero termina metido en las letras más puras, ¿no? De alguna manera. Sí, y a mí me resulta muy curioso la retroalimentación que hay entre las dos cosas, porque lo que decíamos antes, una serie de filósofos intentan formalizar la metafísica y crean la lógica y de ahí la informática, y luego se dan cuenta de las limitaciones de esta y vuelven a darle un enfoque mucho más filosófico. Y lo que has dicho tú, tema... y por el camino, también otro tema muy interesante, por el camino se va construyendo una técnica acorde, una tecnología acorde al pensamiento que está logrando. Es decir, que el pensamiento, aunque luego se va superando, va generando tecnología. Es decir, ese círculo de Viena, que luego es verdad que hemos visto que puede estar superado, porque se generó un montón de incógnitas que no se han dado salida, generar el lenguaje de la informática tan interesante, ¿no? Y luego, precisamente, la superación de ese lenguaje informático, la superación filosófica, genera mejor otros lenguajes más sofisticados, como por ejemplo es el de la inteligencia artificial, que a lo mejor me lo estoy inventando, esto no sé si está en correlación, ¿no? Pero lo que quiero decir es que como el pensamiento, de alguna forma, más puramente filosófico, en muchos casos, tira de la tecnología, aunque no nos parezca así, en un primer momento. Sí. Vale. Perdón, te he cortado. ¿Qué decías? No, que te iba a preguntar qué te parece si el tema este del círculo de Viena y el intento de echar atrás el pensamiento no formal, ¿qué relación crees tú que tiene con el tema de los totalitarismos? Porque yo creo que en parte va por ahí. El pensar que tú tienes la razón matemática, digamos, ¿no? Hay una raza mejor que la otra, o hay un sistema político como que es el comunismo mejor que el otro científicamente, que le ponen el apellido de científico, ¿no? Y yo creo que ese es el gran fracaso de los números en cierto modo, ¿sabes? Claro, porque a ver, hay una frase... el problema de ese tipo de... Perdona. Digo, hay una frase Dime. en esto que estás diciendo tú que es muy interesante, que es de Heidegger, ¿no? Del controvertido filósofo alemán, porque estuvo muy vinculado con el nazismo y todo esto, ¿no? Y Heidegger decía algo así, hablo de memoria, por lo cual seguramente esté pegando una patada tremenda a la frase, pero decía algo así como que el mundo de las ciencias no sabe pensar, ¿vale? Desde las ciencias no se piensa, ¿no? Entonces digo, mal entendida suena muy agresiva contra el mundo de las ciencias, ¿no? Pero lo que quería decir Heidegger creo que va en la línea de lo que tú estás diciendo precisamente, que las ciencias tienen de alguna forma digamos no sé cómo llamarlo, la tentación, ¿vale? Tienen la tentación de convertirse en una verdad universal, ¿no? Entonces, claro, si esto es una verdad universal, a mí me estás prohibiendo pensar, yo no puedo discrepar. Por esto mismo, voy a romper una lanza, Blas, si quieres romperla conmigo, por los terraplanistas, ¿vale? Voy a romper una lanza... Sí, por los... De hecho... Sí. Es que es el ejemplo perfecto, porque el terraplanista no es una persona ignorante de ciencias, sino es una persona que realmente sabe muchas... Bueno, a ver, sí. Sabe ciertas cosas, pero el problema es que, como siempre le habían dicho, que la matemática y la ciencia era perfecta, cuando de repente ven un fleco, dicen, me están mintiendo. Por ejemplo, con el tema, ¿sabes lo que es el péndulo de Foucault? Me lo has dicho muchas veces, pero se me vuelve a olvidar. ¿De qué va el péndulo? Bueno, pues el tema es que como la Tierra es un objeto en rotación, si tú dejas un péndulo en cualquier sitio, va a tener un movimiento de precesión, que se llama, ¿no? Sí. Que a la vez que está oscilando de un lado a otro, digamos que tiene un movimiento perpendicular provocado porque la Tierra está girando, ¿no? Sí. Entonces, no sé si me explica muy bien, pero bueno, es un efecto de la esfericidad de la Tierra, sí, ¿no? Y se supone que es una prueba científica de la esfericidad de la Tierra. Y entonces hay varias universidades donde tienen uno de estos péndulos gigantes colgado del techo, sí, y abajo tienen arena, y entonces tú ves como a lo largo de 24 horas da la vuelta entera, sí, ¿no? Que empieza a precesionar y entonces ya no tiene movimiento en un solo plano, sino que va girando, sí, y entonces eso es una prueba de que la Tierra es redonda. Y entonces vas a la universidad, ves el péndulo y ves que tiene un motor que le hace precesionar y tú dices, hijo de... Sí. Dice, ¿no me estás diciendo que esto lo hace porque la Tierra es redonda? ¿Por qué tiene un motor? Entonces, ¿qué pasa? Que nadie le ha explicado que hay rozamiento, que los experimentos no son perfectos, ¿qué tal? Y entonces
a la persona no entendida le suena a que le estás tomando el pelo. Hombre, claro, Entonces, pero es que es sospechoso, digamos, independientemente de que o sea, intentan demostrar una verdad, ¿no? Pero forzándola. Entonces, de alguna forma, bien, vale, está muy guay, pero me estás forzando la realidad, ¿no? pero el problema es que hay muchas cosas así, porque la experimentación es un poco de ensayo-error y no es tan Pero, como te la venden de precisa. Pero déjame terminar el concepto cuando digo que defiendo a los terraplanistas, no se crea la gente que soy un terraplanista, ¿no? Es decir, no, yo creo, si alguien está ahora mismo asustado, yo creo en la esfericidad de la Tierra, ¿eh? No quiero Sí, a ver, no quiero tal. Pero lo que quiero decir con el que estoy a favor o que defiendo, o sea, más que defiendo de los terraplanistas, defiendo que existan terraplanistas, ¿no? Hay un libro que hemos hablado, no sé si hemos hablado en este podcast, pero que para mí ha sido interesante, que es el de ¿qué es eso llamado ciencia? ¿No? Que es un libro que creo que es muy interesante, que a mí me recomendaron en la Facultad de Filosofía de la UNED, una asignatura que se llama Introducción al Pensamiento Científico. Y es muy interesante porque muchos de los mantras que tenemos asumidos de la ciencia no lo son, ¿no? Y este libro te enseña a desmontarlos, ¿no? Y lo que dicen las nuevas teorías filosóficas de la ciencia, precisamente es un poquito esto que estamos diciendo tú y yo, ¿no? Como que realmente, del Círculo de Viena que tú has comentado, surge una figura brutal que es Karl Popper, ¿no? Y Karl Popper, luego surgen otros filósofos de la ciencia muy interesantes, como son, por ejemplo, Kuhn, o como son, por ejemplo, Lakatos, y como son todos estos, ¿no? Bueno, si quieres un día hacemos un podcast sobre este tema que me parece apasionante. Lo que quiero decir es que ellos lo que dicen es que, sobre todo Kuhn, que quien decide lo que es ciencia y lo que no, son los propios científicos, basados en paradigmas concretos. O sea, que es la sociedad la que dicta lo que es o no es una ciencia. Claro, ¿vale? Es un consenso, la ciencia Exacto, es un consenso. como tú comentas antes con las matemáticas, surge igual con toda la ciencia. Y lo que dice que muchas veces cuando surgen de repente gente que se da cuenta de que el paradigma que es vigente deja de funcionar, que son disidentes, siempre son mal vistos, ¿no? Son mal vistos. Y realmente estos disidentes son los que generalmente hacen avanzar la ciencia. Entonces, yo cuando digo que defiendo los terraplanistas, lo que estoy diciendo precisamente es que defiendo los disidentes. Muchos habrá equivocados, bajo mi punto de vista. Los terraplanistas son ese conjunto de disidentes equivocados, pero hay que dejarles, porque muchas veces nos pueden parecer auténticas tonterías lo que dicen a lo mejor determinadas personas, pero en esas disidencias puede surgir el avance científico. Sí, además es que durante toda la historia siempre se han dicho barbaridades que se daban por científicas y siempre ha habido gente que se ha tratado de loca y luego resulta que tenían razón. Y eso estará pasando ahora también. O sea, estoy segurísimo de que hay muchas cosas que damos por hechas y por verdades absolutas que no lo son, pero vamos, ni mucho menos. Y aquí totalmente de acuerdo, y aquí se vuelve a hacer un potazo, ese giro que se va haciendo permanentemente en la historia, ¿no? Se crea el Círculo de Viena intentando establecer ese neopositivismo, ¿no? De que todo tiene un lenguaje científico, matemático, y de repente surgen figuras como Karl Popper, que dice, uy, cuidado con esto, y luego sus discípulos que terminan diciendo justo lo contrario, vuelven a poner la mirada en el hombre, en su subjetividad, en la comunidad sociológica, en lugar de la ciencia, ¿no? Y como permanentemente nos encontramos entre esas dos tentaciones, ¿no? Que se van produciendo. Y luego llegan los terraplanistas que llevan la duda metódica al extremo, ¿no? Sí, totalmente. Por cierto, he descubierto un terraplanista que es fascinante, te lo he comentado, que a todos nuestros oyentes se lo voy a recomendar, que me parece que es genial, que se llama algo así como Desvelando la Verdad. Algo así, lo que lo busquen en YouTube. Ah, sí, me dijiste. Todavía no lo he visto, pero... Es tremendo. Y entonces ese es un disidente con todas las letras. Mola mucho. Vale, esto por una parte. También voy a recomendar un poquito, dos cosas más. Por otra parte, también voy a recomendar, que me parece que es muy interesante, una película que estaba en Amazon Prime, que se llama, creo que se llama algo así como que El hombre que conoció o que entendió el infinito. ¿Vale? Te la recomiendo a ti, Blas, a ti te va a gustar. Es una película de un indio, que a lo mejor te suena su historia. Sí. Es muy famoso ese personaje de Ramanujan y Hardy. Exacto, fantástico. Y además habla un poco de eso, ¿no? De como el Ramanujan era un fenómeno en las matemáticas, pero cuesta ser admitido de alguna forma en la matemática canónica que tenía en aquel momento la academia, precisamente porque llega por lugares muy distintos y de alguna forma se muestran como hay diferentes, como diferentes visiones de las matemáticas que se oponen mucho en un primer momento a él. Y creo que
realmente es muy, muy interesante. Entonces te lo recomiendo. Sí, yo la película, mira, curiosamente estuve hablando de esta película hace nada, un par de días. Yo no la he visto, pero es que me da pereza porque me leí hace poquísimo el Ah, libro, una vale. especie Sí, de biografía que tiene el Hardy que se llama Apología de un matemático, sí. que tiene como dos partes. En una te cuenta la historia de cómo conoció, creo que se llama Ramanujan, El Ramanujan, nombre no sé sí cómo es se dice. parecido, sí, ese sí. Si no, ese es muy parecido, sí. Entonces la mitad del libro te habla de eso y la otra mitad habla de la chispa creativa bueno, en todo, pero sobre todo en los matemáticos. Que para este hombre es una cuestión de edad, según él, porque, bueno, si ¿sabes la medalla Fields, sabes que solo se da hasta los 40, Sí, me ¿no? lo dijiste, sí. Y es porque en matemáticas se tiene como ese concepto de que la genialidad, la creatividad y tal es algo de jóvenes, que luego no sé, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, que luego no se podría tener un pensamiento creativo, digamos. Sí, me lo comentaste, ¿no? Y me parece bien que pienses eso, que esté bien, pero que la medalla Fields está abierta, porque si se da la casualidad de que hay un hombre de 80 que es muy creativo, o una mujer de 80 años que es muy creativa, dejémosle que gane la medalla, ¿no? De hecho lo ha habido gente que ha hecho cosas, ahora mismo no me acuerdo el nombre de uno que estaba pensando, pero bueno, ha habido gente que a los 60 y pico ha hecho teorías revolucionarias en Pues te matemáticas. digo que me parece que esos son. A ver, es como todo. Es clara, yo creo que al fin y al cabo el pensamiento está muy relacionado. El pensamiento está muy relacionado con la fortaleza física. Entonces yo creo que muchas veces, y también de alguna forma, con ser un poquito pues más revolucionario, ¿no? Y todos somos más revolucionarios cuando somos más jóvenes. Yo tengo una teoría que es que, a ver, los grandes explosiones de creatividad matemática y tal se tienen a los 20 y pico Ujú. por la sencilla razón de que es cuando tú terminas de estudiar la carrera, el doctorado, lo que sea, y lo ¿Sí? tienes todo fresco. Porque una vez que no te obligan a estudiar cosas que no te gustan, pues todos nos dedicamos a lo que nos gusta y a lo que no lo tocamos por encima. Y entonces claro, Ujú. tú cuando vas a, por ejemplo, si tú vas a las Olimpiadas, ¿cuándo vas a hacer un récord? Pues después de haber entrenado como un cabrón durante 4 años, todos los días. Entonces, ¿qué persona ha entrenado en ciencias todos los días? Pues el que acaba de terminar un doctorado. Totalmente de acuerdo. Entonces, Pero siendo eso una verdad, persona de 60. siendo eso verdad, lo que creo también es que yo me he dado cuenta, por ejemplo, y con los grandes intelectuales, que las obras más tardías son malas. O sea, ya no mediocres, que muchas veces son incluso malas. Entonces, yo sí que creo que también hay un deterioro cognitivo, ¿vale? Y que realmente cuando tenemos nuestras facultades más plenas, independientemente que lo que dices tú me parece que también lo explica parcialmente, pero cuando tenemos capacidades más plenas, somos más jóvenes. Y tal. Y también depende de las disciplinas, porque por ejemplo es verdad que en filosofía no son pocos los autores que han empezado a escribir tarde. Kant es un ejemplo, ¿no? Que empieza a escribir Ya. con 50 y pico años, ¿no? Pero creo que puede ir por aquí y por lo que tú dices, ¿eh? Creo Entonces, que no es incompatible. ¿tú dirías que hemos caducado ya o no? A ver, yo sinceramente creo que no hemos caducado porque además me fastidia mucho este tipo de teorías limitantes, ¿no? De que no puedes hacer algo a partir de una determinada edad, porque ya no. Yo me he estudiado una carrera tardíamente y creo que me ha cambiado por completo el pensamiento, como tú también comentabas antes, ¿no? De que tú también estás cambiando y creo que en este sentido va para mejor. Y yo creo que sí que podemos cambiar. Ahora bien, no creo que esté en mi mejor momento ni de memoria ni cuerpo físico, por ejemplo. Y eso es una realidad. Entonces, yo creo que también posiblemente a nivel de capacidades puras tengo menos que hace 20 años. Capacidad pura. Ahora bien, que son suplidas por otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo con el tiempo sí que me he dado cuenta que he ganado en constancia, por ejemplo. O que, por ejemplo, también mi estado de ánimo se ha vuelto más equilibrado también. Que también ayuda para estudiar, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces, No, para mí el estado de ánimo es fundamental y para para mí, estudiar y para leer, total, vamos. total. O sea, yo cuando estoy abatido no me apetece ponerme a pensar sobre las matemáticas más puras, ¿no? De todas formas, yo te hago una apuesta aquí ahora, que igual que las medallas olímpicas, por ejemplo, creo que era una chica que ganó la medalla de oro de salto con 37 años, cada vez está más cerca de los 30 y algo, incluso cerca de los 40. Yo creo que va a pasar lo mismo con el tema intelectual, porque tiene mucho que ver también con el tema físico, de que la gente cómo se cuida, Totalmente, ¿sabes? totalmente de acuerdo, sí, sí. O sea, antes una persona que tú la veías con 40 años, con 50 años, la veías absolutamente machacada. Ahora ves personas, hombres y mujeres con 50 años que están mejor que con 30. O sea, de hecho, mira, hace poco vi la foto de
no sé si fue de Kim Basinger o de una de estas mitos eróticos de nuestra juventud, bueno, de nuestra adolescencia, y la vi hace poco, no sé si fue, no, ¿cómo se llama esta? Sabrina. ¿Sabes? Ah, sí. Vi hace poco en Instagram o no sé dónde la vi. Una foto celebrando sus 60 cumpleaños, no sé, algo así. O tal. Y me quedé flipado. Dije, pero ¿y esto? O sea, parecía que tenía 25 o 30, desde luego. O sea, no, y lo que dices tú, seguramente también el tema de cuidarnos, comer mejor y todo esto, no solo tiene consecuencias en la pura apariencia física, sino también tiene consecuencias mentales. O sea, seguro que es así. Sí, sí. Mira, ahora se está poniendo de moda la creatina porque cada vez, bueno, seguro que a la vuelta de un año descubren que es cancerígeno, que te mueres o lo que sea. Pero a día de hoy es como la fuente de la eterna juventud y se está dando cuenta de que incluso cognitivamente es un protector increíble, vamos. Sí, de hecho yo durante una época la estuve tomando, ¿sabes? Cuando me está dando a veces por momentos vigoléxicos fuertes, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba eso, ese término que tú acuñaste? Me está dando por el fitogordismo, ¿vale? De vez en cuando. El fitgordismo. Sí, y me da por tomarme creatina y no me he visto más listo, lo que me he visto que me inflo, ¿sabes? Como que de repente, donde no había músculo, de repente aparece un pelín, algo que se parece a un músculo, es tremendo el efecto, ¿eh? Pues los gurús de YouTube, Sí. que tienen la verdad absoluta en todo, sobre todo Yados Fitness. Hombre, tengo una cosa, yo tengo una foto de Yados en mi mesilla de noche. Pues hombre, yo lo que diga Yados va a misa. Hombre. Y Yados la creatina la tiene por religión. Sí. Se la come a cucharadas, esperas, ¿no has visto? Bueno, yo creo que ese se toma más que creatina. Sí. Yo creo que sí. La verdad es que te digo, yo Yados, de verdad es verlo y a mí me encanta porque tiene todo, o casi todo, lo de un prepotente, no sé cómo decirlo, o sea, es tremendo. Pero te digo una cosa, Sí. a mí empecé, lo vi y dije, y este tío, o sea, con Sí. un poco de... Sí. Pero le estoy cogiendo hasta cariño, me hace gracia. A mí también, tío, porque y te digo que dice cosas que son verdad. Ojo, y dices, ostras. O sea, a ver, por una parte tiene algo que me gusta, sea verdad o mentira, que no lo sé, que es el cúrratelo. ¿Sabes? Eso me gusta. Ese mensaje, es verdad que incluso tú ves ahora mismo que está muy denostado porque dicen que es un neocapitalismo, que realmente, bueno, pues todo este tipo de cuestiones, ¿no? Que no se fijan únicamente, o sea, como que nos autoesclavizamos, todo este rollo, ¿no? Bueno, algo de verdad tendrá ese discurso, no digo yo que no. Pero me parece mejor ese discurso que el que dice que eres un fracasado ya y que no puedes hacer nada. Que también es otro... No, desde luego. Claro, o sea, es decir, bueno, pues cúratelo y por lo menos puedes hacer burpees, como dice el Yados, ¿no? Pues bueno, por lo menos Sí, algo logra. oye, que no es malo. El otro día dijo, vi un vídeo que me hizo muchísima gracia, que sale el tío indignado diciendo que en un comentario le han dicho que por qué no hace un sorteo. Y dice que qué clase de perdedor se cree que es el para hacer un sorteo. Para regalar algo. Y a ti no te regalo nada. Que es eso de un sorteo. ¿Sabes? Y salía el tío súper A indignado. mí siempre que sí me gusta el mensaje ese que da Yados Fitness. Por otra parte, hay otro que me toca un poco más la moral, ¿no? Por ejemplo, él dice que él no estudia una carrera. Bueno, él dice que estudió periodismo, si no me recuerdo mal, a falta de una asignatura, que es lo que dice todo el mundo que no ha terminado, que ha empezado, pero que vamos, que está muy lejos de terminar la carrera, ¿no? Y él dice que él se dio cuenta que no tenía que terminar la carrera porque los profesores iban en un coche de 1.000 euros o algo así, ¿no? Y que realmente dice ¿quién profesor de universidad? O sea, si tú, con tu ejemplo, profesor de universidad, habiendo estudiado un montón tal, has logrado como máximo para tener un coche de 1.000 euros, un coche malo, pues a mí no me tienes nada que enseñar, ¿vale? Y ese mensaje sí me parece pernicioso, ¿vale? Es decir, yo sí considero que es importante estudiar una carrera, o estudiar, ¿no? Ya no sé, porque como el mundo va evolucionando, no sé si estudiar a través de una carrera o de otras formas, pero sí me parece importante estudiar. Y entonces, así como digo que es bueno que el día que es bueno hacer burpees y que es bueno currárselo, me parece que ese otro mensaje sí que es pernicioso. Sí, pero bueno, a mí es que de entrada me parece una horterada ir en un Lamborghini verde a toda leche por la carretera, vamos. Bueno, si vives en Miami se nota menos. Sí, pero... y tatuajes hasta la médula, ¿no? Pero... Por lo cual, yo creo que este podcast está muy bien, que hemos empezado hablando de gente como Platón, Bertrand Russell, Wittgenstein, el Círculo de Viena, y hemos terminado en Yados. O sea, me parece que es fantástico, ¿no? ¿Tú crees que dentro de 3.000 años se hablará de Yados Fitness? De 3.000 años de Yados Fitness, seguro. Seguro. O sea, mucho Seguro, me tengo ¿no? que equivocar para que no estemos hablando de Yados dentro de 3.000 años. Y de Shakira y de Piqué. Pues A ver, seguramente, de ¿eh? Shakira sí, porque le han hecho una estatua de bronce de 8 metros. De Piqué no creo. Tú imagínate
por un momento que el mundo se va a la mierda, ¿vale? Como ha pasado en alguna que otra ocasión, y quedan pequeños conatos de humanidad, y luego luego la sociedad vuelve a evolucionar y ven la estatua de esta mujer. Deben pensar que es una diosa que adorábamos los seres humanos antiguos, ¿no? Pues probablemente, ¿No? probablemente piensen que sea la diosa Afrodita o yo qué sé. Sí, A ver, de sí, todas sí. formas, Shakira sí tiene mérito, ¿sabes? Yo creo. Más o A mí menos. Más a mí que me cae bien. Janos A mí Fitness. me cae muy bien esta mujer, ¿eh? Y ya dos Findes también. A mí ya dos Findes me parece un hombre. Oye, ojo con ese hombre que se ha hecho a sí mismo, Sí, yo ¿eh? ya te digo que a mí últimamente cada vez me cae mejor. O sea, me cae casi igual de bien que el del Mundo Desconocido. Buah, ese es fantástico. ¿Cómo se llama? Sí, ese es él. Que es de Valladolid, más que tiene una voz que me encanta, que habla. Sí, Ese, sí, sí, no, es macho. maravilloso. Entonces, básicamente, por recapitular, y ya terminamos el podcast, porque creo que es bueno que no nos alarguemos como en otros podcasts antiguos, ¿no? Porque luego es verdad que en la fase de postproducción, este podcast a lo mejor puede tardar un año hasta que salga a la luz, ¿vale? Pero bueno, Sí. tips para que la gente conozca. Por una parte importante, para conocer el tema de ciencias y de letras, ¿no? Platón, Bertrand Russell, Wittgenstein, Círculo de Viena, Yados Fitness, Shakira y Piqué, ¿no? Ahí lo dejamos. Pues ahí está bien, ¿Tú sí. crees que lo dejamos ahí lo más alto, ¿no? Más alto donde se puede dejar. Sí, a ver, bueno, ha faltado mucha gente de nombrar, Sí, pero bueno. faltan en ese top 5, top 6 que de gente importante. Vale, yo querría hablar de otra cosa, pero sí que sea para otro podcast, porque siempre hacemos esto y luego nos alargamos mucho, Sí. que es del cientificismo, ¿vale? Pero no quiero hablar del cientificismo per se, sino realmente un día podemos hablar, si quieres, de los límites del conocimiento, que tú ya los has apuntado en este podcast, ¿vale? Pero realmente de lo más, un tema que me parece muy importante y que luego nos hemos centrado más en Yados y no nos ha dejado terminar ese tema, pero un día si quieres a la gente le interesa, podemos hablar de los límites de las disciplinas y de los límites del conocimiento Sí, desde las ciencias, desde las letras y este tema. sí, está muy relacionado, porque es lo que decíamos, esa falsa sensación de que tú te puedes encontrar la verdad en una cosa o en la otra, pues es un error y lleva, o sea, no es solo un error. O sea, me refiero a que no es que no tenga importancia, es que te puede llevar a tomar malas decisiones en tu vida, Exacto, ¿sabes? exacto. Que es el problema fundamental, sobre todo, pues yo que sé, tema médicos, tema inversiones, tema, no sé, muchas cosas. Totalmente de acuerdo. Matrimonios fallidos. Muchos, muchos. O sea, los cientificistas fracasan como chinches. Esos matrimonios, eso es así. Sí, porque, bueno, al fin y al cabo, por ejemplo, la psicología se supone que es una ciencia y anda que no hay psicólogos New Age que te cuentan cualquier cosa y tú te la crees porque has estudiado un máster de psicología en la Universidad de Pensilvania, ¿sabes? A lo mejor te está diciendo una verdad del barquero o una cosa totalmente Sí, equivocada. eso es un tema que ocurre mucho, ya no solo con la psicología, ¿no? Que nos hemos puesto ya todos los colectivos de los psicólogos en contra, sino también, por ejemplo, me da cuenta que pasa también, por ejemplo, con el tema de la fisioterapia, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahora mismo ha surgido una cantidad de acerca de los fisioterapeutas, de cómo se llaman estos, los osteópatas, por ejemplo, la osteopatía, que si indagas un poquito, puede que tenga un punto de verdad, pero mucho de lo que tiene, bajo mi punto de vista, termina siendo un poco de magufismo, por otra parte, ¿no? Porque ya Sí, incluso tocan temas de que cualquier manipulación estructural te puede solucionar un problema visceral, ¿no? Temas que me parece sí, que sí. carecen de toda A ver, base. puntualizo que yo creo que los psicólogos sí que hacen un gran trabajo, pero es que como en todas las disciplinas se cuela Claro, por gente eso he tocado el tema de que no fisioterapia, es ¿no? así, claro. Diciendo pero Claro. pasa en todo. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estuve estudiando tema en biología, que es una ciencia, creo que tal, había mucha gente que tiene muchos pensamientos que no son científicos. ¿Sabes? Que son Claro. dogmáticos o son de fe. O, por ejemplo, te das cuenta, por ejemplo, también con el tema que hubo una época que me interesó mucho, todo el ámbito, por ejemplo, de los huertos ecológicos y todo, que ahora está ya está más normalizado. Pero en su época empezabas por un tema absolutamente científico, que era intentar pues eliminar la cantidad de fertilizantes y cosas de sobra, que de alguna forma también se cargaba el suelo y todo el asunto, hacer una agricultura más ecológica, pero luego muchas veces derivaba en si ponemos las manzanas, las sembramos luna llena y cuarto menguante. O sea, este tipo de cuestiones, que esto se llamaba en su momento no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, tenía un nombre como que estaba la agricultura ecológica y luego estaba esto que estaba todavía, que era más, y terminaba prácticamente en magia. O sea, en cualquier disciplina.
te vas a Ya. encontrar esto. En la medicina Ya. con la homeopatía también te encuentras esto. Es decir, en cualquier disciplina va a haber pseudociencias que están Concluyendo, cercas. Sí. cuanto más base tengas de, pues eso, de las dos cosas, saber un poquito de ciencias y un poquito de letras, más difícil es que te la cuelen. Efectivamente, y que nadie se cierre exclusivamente yo creo que esto está en su otro canto, a que nadie se cierre únicamente en una forma de ver la vida, yo soy de ciencias y yo soy de letras, sino que bueno, puede que tú te trabajes profesionalmente una cosa, pero intenta no descuidar la otra. Intenta no Oye, descuidarla. y ya para acabar ya del todo, ¿Yados Fitness es de ciencias o de letras? Yados Fitness yo creo que es el maridaje perfecto entre la ciencia y las letras. Que es 50-50, ¿no? O sea, Es, tiene sí. su negocio piramidal, que es de ciencias. Exacto. Bueno, y sus burpees, los burpees, sí, o sea, el tema fitness es ciencias. también. Es ciencias, pero Y tema letras, su, su comunicación. y su filosofía de vida. Ahí la tienes. Y su filosofía de vida. ¿Sabes? Sí, sí, es un personaje súper completo. Sí, yo creo que digamos que es la cumbre del pensamiento occidental. Posiblemente se encuentre en una sola persona, en Yados. Sí. A ver si hacen una estatua ya a lo de la de Shakira, tío. Pues dale tiempo, que seguro que lo hacen y más grande, ¿sabes? Al lado. Deberían, Sí. deberían. Bueno, pues aquí creo que queda el podcast, don Blas. Oye, una cosa, nos comprometemos públicamente, Dime. si quieres, a hacer un podcast cada Vale. 15 días. Bueno, pero tenemos que anunciar a nuestros fans que va a ser a partir de ahora va a ser de pago, 30 euros al mes. Sí, porque estamos haciendo el máster de Yados y hay que rentabilizarlo, ¿no? Que si no, que no se paga solo. E incluye una suscripción al curso de Yados. Por solo 30 euros semanales. ¿He dicho mensuales? Semanal, sí. No. Y vamos a hacer también una comunidad premium, VIP, que vale un poquito más ya, ¿eh? Pero eso ya lo iremos comunicando en próximos episodios. Vale. ¿Te parece? Y nada, y recordad hacer burpees todas las mañanas. Todas las mañanas. Y fiestas de guarda, ¿vale? Y fiestas de guarda. Muy bien. Bueno, don Blas, un placer Bueno. volver a hacer un podcast con usted. Igualmente. Bueno, chicos, Hasta el próximo burpees. hasta luego. Chao. Le dan un abrazo. I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness.